Reciba un cordial saludo. Iniciamos el programa semanal este día. Vamos a hablar un poquito de algunas preocupaciones, de algunas aflicciones que tenemos durante los días, pero también qué es lo que nos genera. Al descubrirlo es muy importante. Pero ¿cómo descubrirlo? Empezar a entender qué es o quiénes son los que provocan de que cambie mi estado de ánimo. Vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre el cómo manejar el estrés, la ansiedad, si hay alguna deuda, ¿verdad? Porque a veces no logramos manejar este tipo de situaciones y por qué o para qué también tenemos alguna deuda, por qué no logramos subsistir con la economía y qué es lo que nos ha generado este tipo de preocupaciones. Entonces espero que se queden acá con nosotros para poder hablar este tema, y si ustedes tuvieran alguna duda o sugerencia, les seguimos pidiendo de que nos escriban al 4160-9136 o nos llamen para poder dar su punto de vista y poder retomarlo en el programa siguiente. Empezamos entonces el programa el día de hoy agradeciendo siempre a Canal 9 por ayudarnos a transmitir el programa. Empezamos al ver entonces padre, madre, joven, adulto. ¿Qué es lo que nos ha estado pasando con nuestra economía? ¿Cuánto estamos ganando? Se ha ido ya el tercer mes del año, o empezamos el tercer mes. ¿Y cuánta preocupación está teniendo usted sobre la economía? A veces hablamos de tener que trabajar la salud, cuidar la salud, mi salud emocional, mi salud física. Entonces, pero hay una preocupación grande en lo que es la economía. Lo financiero casi siempre es muy poco hablado. ¿Por qué? Porque genera miedo, porque genera ansiedad, genera estrés o incluso enojos. ¿Por qué nos enojamos al momento de hablar de dinero? Si nos vamos comparando con el vecino, con el hermano, con algún familiar, quizás siempre van a estar un poco mejor que nosotros. Entonces, si resulta de que yo quiero ser y quiero entrar en un mundo muy competitivo y hago lo que sea para poder llegar y, según nosotros, ser un poco más felices teniendo más comodidad. Puede ser de que tenemos un poco más de comodidad en casa, como una casa, ¿verdad? Una casa propia, como muebles, pero a veces estamos endeudados para poder obtenerlo. Empezamos a crecer y empezamos a ver de que estas responsabilidades ya son grandes. No educamos a veces a los niños para que ellos puedan administrar incluso el quetzal que usted le dio para su refacción, ¿verdad? Porque a veces desde pequeños empezamos a ver de qué forma empezamos a malgastar el dinero más adelante o empezamos a cuidar nuestro dinero también. Cuando son niños, empezamos a ver esas dos diferencias. Habrán niños que usted les da 5 quetzales y están viendo cómo gastarse los 5 quetzales en ese ratito. Le sobró 50 centavos y todavía le alcanza para el chicle, ¿verdad? Y todavía está haciendo trato porque quiere un dulce más, pero ya no le alcanza, ya son 25 centavos. Entonces vamos y nosotros damos. Entonces, desde ahí es importante que empecemos a educar. Viene la otra parte y es el niño que está ahorrando y si le dieron 5 quetzales, se comió, lo gastó 4 quetzales y quedó 1 quetzal todavía y sabe ahorrar. A veces encontramos a algunos niños o nos topamos en el camino de la vida y el niño ahorra más que uno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es importante, padre de familia, que eduque a su hijo. El valorar de que todo lo que se tiene en casa tiene un costo. Todo tiene un costo. Si es un lápiz, el lápiz vale más de 1 quetzal. O era comprar el lápiz o comprar un pan. Era comprar un risito o comprar un lápiz. Y empezamos a entender, cuando ya vamos creciendo, de que a eso le llamamos responsabilidades. Empezamos a entender de que la vida necesita de que también entienda de que hay responsabilidades. Hay algunas cosas que tengo que dividirlo para yo empezar a entender de que tengo que empezar a cuidar la economía, por muy poco que sea. Porque entonces desde pequeños empezamos a competir con los demás. Si el niño trajo un pan con jamón y a mí me alcanza solo para un pan con algo que no sea, entonces es muy importante que nosotros veamos desde dónde, cómo y por qué.
Porque ya vamos siendo adolescentes y jóvenes, ¿qué pasa? Si somos los padres de familia que hemos estado dando y dando y dando y empezamos a cubrir cada capricho de cada niño, vamos a empezar a tener dificultades ya cuando sean adultos. ¿Por qué? Porque van a empezar a saber o a entender de que la vida es fácil, de que todo solo es extender la mano y papi o mami nos ayudan. Y entendemos esta parte de que papá y mamá no lo hacen también para lastimar al hijo. Sí. Pero es muy importante que también nos detengamos y veamos, porque por eso todos los jóvenes de hoy en día quieren tener las cosas de calidad. Si es un teléfono, que sea el mejor teléfono, que sea el más caro, que si es un iPhone, que si es una tablet, pero que esté a la moda, ¿sí? Y cuando entramos y hablamos de todo este tipo de situación, ¿qué es lo que nos conlleva? Nos conlleva de que también la publicidad en cada parte vamos a encontrar. De que si el tenis de 100 ahora está 2 por 1, pero si lleva primero un alto costo el primero, el segundo ya le baja y el tercero ya es menos. Que a veces en realidad necesita usted los 3 pares de zapato. Y empezamos a ver una serie de consumismo, ¿sí? Porque nos están vendiendo, ¿verdad? Y no digo que sea malo, incluso hasta para los negocios, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tanto tenemos nosotros control para saber y entender qué es lo que sí necesito? Y por eso empezamos entonces desde cómo llevo yo mi economía y cómo me afecta ya en estos tiempos. También entendemos de que hasta el sueldo mínimo no nos alcanza para cubrir necesidades básicas, solventar educación, solventar alimentación y menos que nos quede un poco para recreación, ¿verdad? Entonces estamos luchando con ver de qué manera podemos extender y estirar un poco más el dinero. Y entonces para que podamos incluso comer, ¿verdad? Entonces, y es que algunos estamos en como término medio, porque algunas personas no van a tener ni siquiera para comer. Y entonces empezamos en un mundo un mundo muy competitivo si me empiezo a comparar con los demás. Padre de familia, lo invito para que usted empiece y analice o platique con su pareja el cómo está su economía, cómo está basado en algo muy real o es algo ideal. ¿Cómo es eso, señor? Les explico. La parte ideal es me gustaría tener esto y yo creo que ya en esta época me entra algo de dinero y empiezo a tener como ideas, empiezo a tener algunos pensamientos del cómo hacer mis cosas con algo que todavía no lo tengo. Solo sé que tal vez me llega y creo que llegue, pero ¿y si no lo tiene? Porque pueden pasar muchas cosas. Si alguien nos debe, a lo mejor también la persona no nos lo va a dar, de repente no se van a atrasar y entonces es preferible que empecemos a hacer planes bajo algo real. ¿Con cuánto tiene ahora? ¿Con cuánto dispone ahora? Porque entonces empezamos a entender de que no es solamente el querer hacer o querer tener y me gustaría comer y comer lo que los demás comen y de estar todos los días en restaurante o empezar a comprar pollo todos los días, comprar comida todos los días. ¿Cuánto invierte? A veces necesitamos educarnos un poquito. No digo que sea malo. Algunos gustitos seguramente es válido que nos lo demos, pero tenemos que empezar a ver de que no solamente puedo comer bien solo el día de hoy porque tengo que cubrir una semana más, tengo que cubrir 15 días más o tengo que cubrir un mes más. Si tenemos sueldo mensual, entonces sé que al fin de mes yo ya puedo cobrar, pero ¿y si no tenemos sueldo? ¿Cómo llevamos este tipo de situaciones? Y por eso es importante hablarlo un poco, porque algunos llegan acá muy preocupados y dicen, Señor, ¿pero qué hago? ¿Qué es lo que sigue después de no tener esta estabilidad económica?
Quizá a veces vemos mucho el crecimiento de alguien más y solamente lo deseo, pero qué bien si a ella le va muy bien solo estando en casa, sentada ahí vendiendo y le va bien. Pero a lo mejor usted no ha visto la parte de atrás, de muchos años atrás. A lo mejor le tocó abrir una puertecita de la casa y sacar una mesita con fruta. A lo mejor le tocó ir a tocar puerta y ofrecer su producto, ¿verdad? Y entonces, con el paso del tiempo, seguramente se fue estabilizando. Y eso es lo que nos toca. Les pedimos que al menos siéntense, veamos cómo está nuestra economía, cuántos son nuestros gastos de esta semana y cómo lo estamos cubriendo. Si estoy tratando de endeudarme ahorita para cubrir la semana, ¿cómo va a cubrir ese pago también? Y luego vuelvo a pedir prestado para cubrir la deuda y cómo solventar la otra semana. Y a veces empezamos con unas alteraciones, ¿verdad?, de la economía y no logro estabilizarme. Y eso me viene generando a mí entonces preocupación. Algunos dejamos de comer, algunos dejamos de dormir, o yo no sé ni qué es lo que le pasa a usted cuando no logra solventar algún tipo de situación. Entonces, querido televidente, estamos viendo del cómo sobrellevar entonces. Primero, hacer un poquito de conciencia de que es importante no compararnos con los demás, porque ellos habrán tenido sus situaciones de vida. No digo que haya sido fácil, seguramente a cada uno, cada una de ustedes les ha tocado muy difícil, pero han aprendido a sobrellevar. Quizá en el camino también han llorado, se han frustrado, se han enojado, se han entristecido, porque al iniciar un negocio, al iniciar algo propio, es frustrante, ¿sí? Todos me decían de que qué buena sos, qué bueno sos, pero de repente ya puse mi venta de verduras y nadie llegaba a comprar, ¿sí? Todos me dicen que el arreglar mi casita y aunque sea un pedacito y hacer tortillas es bueno y nadie me llegaba a comprar. Entonces todo este tipo de situaciones a veces nos toca vivir. Pero por eso, querido televidente, es importante que veamos entonces nuestro plan de vida basado en la realidad de mi vida, ¿verdad? De su familia, de su pareja, ¿cómo están? ¿Qué tanto puede entrar? Y empezamos a ver justamente ahora, ¿cuánto nos entra mensualmente? ¿Y cuánto gastamos mensualmente? ¿Y qué es lo que a veces nos toca reducir un poquito la cantidad de gastos? ¿En qué? En las necesidades seguramente lo va a mantener, alimentación lo va a mantener, pero si estamos tratando de comprar algún gustito, quizá comprar un poquito más de comida, ¿verdad? A lo mejor nos toca bajarle un poquito. A lo mejor nos toca esos 20 quetzales que gasté ahorita por ir a comprar un almuerzo, lo puedo invertir comprando una libra de pollo, ¿verdad? Puedo venir y comprar un poco de verduras y hacer mi comida y se presta para más, ¿verdad? Lo puedo compartir incluso, porque a veces usted compra y quizá es por correr, porque también llega tarde del trabajo, o empezar a buscar soluciones en donde yo pueda evitar un poquito donde gastar extra. Porque empezamos a ver de que desde pequeños nos enseñan a gastar de más o a cuidar un poco más el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque estamos en una sociedad en donde si usted se va al mercado y hace mucho calor, ¿qué va a hacer? A pagar un tuk-tuk. ¿Cuántos quetzales nos cobran? ¿Verdad? Entonces, desde que salgo de casa y desde que me levanto, dijeran las personas mayores, ya empezamos a ver cuánto gastamos al día. Entonces, los invitamos para que hagamos nuestro presupuesto diario y empecemos a planificar. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque a veces escuchamos a personas que se endeudan y a veces no logran cubrir una deuda y sacan otra deuda para cubrir la deuda anterior. Y luego sacan otra deuda para seguir cubriendo otra deuda y se va como cadena. Ahora imagínense el estado emocional de estas personas.
seguramente se han complicado en algún momento. Entonces es muy importante que nos tranquilice también la situación. Primero, el no compararnos con los demás. No sabemos en qué condiciones también están los demás o las demás personas para poder cubrir o solventar sus necesidades. Algunos seguramente, si ustedes van a empezar a ver, vamos a empezar a ver, algunos se visten muy bien, algunos comen muy bien, algunos tienen una casa muy bonita y algunos no tienen una casa, ¿verdad? Y entonces, si nos vamos a comparar, nos vamos a empezar a frustrar, ¿verdad? Porque de lo que usted se queja, alguien más está deseándolo. ¿Por qué? Usted tiene una casa, sí, alguna persona está alquilando y está buscando de qué manera empezar a tener un terreno. Usted se está quejando del no tener sus cosas propias, amueblarlo, pero usted tiene la dicha de tener una casa, ¿sí? Porque en esta época es muy difícil, incluso para los jóvenes de hoy en día va a ser sumamente difícil que vayamos y compremos un terreno, ¿verdad? Porque nuestra estabilidad económica se vuelve bastante difícil. Y por eso admiramos a usted, padre de familia, que ha podido hacer varias situaciones y de qué manera han dado alimentación, educación, vivienda a los hijos. Y a veces no solamente es uno, son 5, a veces son 6 o más. Entonces, y por eso es importante hablar un poquito de este tema. Empezamos entonces a ver de qué manera empezar a solventar. Ya hablamos de que no podemos compararnos con los demás porque las necesidades de todos cambian. El siguiente es el crear entonces algún pequeño ahorro. Ya empezamos a ver de cuánto gastó usted durante el día y cuánto gasta durante el día. Incluso hasta la refacción de los niños, cuánto les da a ellos, ¿verdad? O si le queda mejor a usted preparar un pan, ¿verdad? O usted compra incluso por docena algún jugo o yo qué sé lo que usted le pueda dar, ¿verdad? Porque entonces ya va con su bolsita de refacción. Es muy importante que usted lo vea, cómo va solventando cada día. ¿Qué es lo que puede preparar para el desayuno? ¿Qué es lo que puede preparar para almuerzos? ¿Por qué a veces es importante? Porque hemos visto algunas personas que compran cantidad de carne, por ejemplo, y a veces algunas personas tiran la comida, ¿sí? Porque no son de los que repitan la comida al día siguiente. Entonces es muy importante que usted reconozca qué tipo de familia también está teniendo. Y también empecemos a ver cada día cómo va solventando cada semana, cada 15 días, cada mes. Si tiene algún sueldo, entonces veamos cuánto está gastando del sueldo o si está sobrepasando el sueldo, si gana 2,000 quetzales y su gasto, ahora que se pone a hacer las cuentas de cuánto gasta en alimentación, cuánto gasta en pasaje, cuánto gasta en cada área que usted necesite, si sobrepasa los 2,000 quetzales y gasta 2,800, empieza a tener déficit, ¿verdad? Entonces ya estoy pidiendo adelantado del próximo mes. Entonces, y eso no le va a dar estabilidad. Es importante que usted entonces se siente en pareja. A lo mejor hay algunos gastos que usted pueda empezar a minimizar, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de crear entonces un pequeño ahorro. Es muy difícil, pero es como pagar algo, ¿verdad? Es como estar endeudados con nosotros mismos. Si gastó hoy los 20 quetzales y se dio cuenta de que hay un vuelto de 5 quetzales o de 8 quetzales o de algunos centavitos, guárdelo. Porque no sabe en qué momento. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos en qué momento uno se accidenta. No sabemos en qué momento alguien se enferma. No sabemos en qué momento también hay algún tipo de funerales cercanos o algunas enfermedades de algunas personas y yo quiera colaborar y no puedo, ¿verdad? Entonces tenemos que prever algún gasto. Si usted va a hacer su listado, dentro de todo ello deje uno de imprevistos, de lo que usted no sabe en qué momento pueda llegar, porque sus hijos no le van a decir, mira mamá, mañana a las 5 de la tarde me estoy enfermando, o a su esposo, mira, yo digo que mañana como a las 2 me estoy enfermando. No sabemos en qué momento nos enfermamos. Entonces, este tipo de imprevistos, porque no sabemos en qué momento nos llega,
para poder cubrirlo. Algunas personas que se endeudan un poco más seguido es por algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuando ya es muy grande también y ha avanzado alguna enfermedad, es importante buscar algún tipo de ayuda. Pero a medida que usted pueda ir solventando entre lo más pequeño, hágalo. ¿Y por qué? A veces también tenemos esa opción de checarme cada año, por decirle, al menos con el médico, de que vean cómo estoy, de empezar a hacer algún tipo de rutina, porque eso me detectan antes si de repente tengo mal algún órgano, porque a veces ya nos dicen cuando ya está muy mal, quizás se pudo evitar, ¿verdad? Entonces es importante que empecemos a ver o a crear cultura financiera para nosotros. Justamente no para que la otra persona esté tranquilo y cómodo, sino para mí mismo. Es muy importante. Entonces, recuerdo nuevamente del crear un colchón de gastos es sumamente importante. O el rubro de imprevistos. Y ponga la cantidad, 100, 200, 300 quetzales reservado. No se pueden tocar, ¿verdad? Ya cubrió el mes y todavía quedó ese dinerito, pues entonces ya puede gastar al menos unos 50 quetzales más, ¿verdad? Pero ya está previsto. También el usar menos las tarjetas de crédito. A medida que usted pueda cambiar un poquito su rutina, porque también conocemos algunas personas las que pasan 5 tarjetas de crédito durante un mes o a veces 15 días. Imagínese, pasarlo, qué rico, y a cada ratito me llevo esto porque está en oferta, me llevo lo otro porque también está en oferta, pero se me antojó esto, también lo llevo y empezamos a gastar. Ahora, sume todo lo que tiene que pagar y cuánto de ingreso tiene. ¿Cómo cubre usted esos pagos de la tarjeta de crédito? ¿Verdad? Porque hay que pagar, porque si no están cobrándole multa, están cobrándole mora y es una ansiedad y un estrés, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Y cada vez que yo vaya a algún lugar, tenemos que tener esa forma de, en realidad, ¿lo necesita o lo quiere? Porque si lo quiere es porque no es necesidad ahora, ¿verdad? Es que yo quiero un zapato. ¿Es necesario ahorita o todavía tiene y todavía le ayuda? Sí, ¿verdad, señor? ¿Por qué? Porque primero, al momento de que yo vaya, miro esos zapatos bellos, no los había visto, pero ya tienes unos similares, sí, pero ese tiene otro detalle lindo. Usted vaya a los 15 días y le aseguro de que ya hay otro zapato similar con otro detalle. Y empiezan a ver de que lo que nos crean es necesidad para comprar, ¿verdad? Y entonces justamente entra el consumismo. Entonces necesitamos detenernos, porque a veces no es muy importante y estamos gastando de más. El comprender también, si en algún momento, y no decimos de que en realidad las deudas son malas, porque a veces si usted sabe cómo pedir un préstamo, seguramente lo va a ayudar, ¿verdad? Pero vamos a hablarlo en un momento también. Y una de las últimas sugerencias que nos hacen al momento de empezar a investigar, incluso cuando hablábamos con las personas, es definitivamente, si usted puede ir a comprar y usando sus ahorros, es mejor, ¿verdad? Porque a veces estamos comprando, estamos gastando de más y ¿qué pasa? Terminamos siendo como los esclavos de los demás. ¿Por qué? Porque estamos al pendiente y tratamos de quedar bien, porque al final porque ahora dependo de, ¿verdad? Y esto nos va quitando libertad. Si usted quiere hacer un préstamo, entonces ya usted sabrá, primero tenga también muy, muy claro para qué lo necesita. ¿Qué es lo que va a hacer? Haga un presupuesto. Señor, tengo que construir. Bueno, ¿cuánto de ingreso tiene? ¿Por cuántos años lo va a hacer? También empiece a hacer un listado de lo que va a cubrir, ¿verdad? Porque a veces gastamos y cuando ya también nos sale un préstamo, bueno, ya tengo un poco de dinero, vamos a comer, ¿sí? Entonces entendemos de que esas necesidades también a veces es importante, pero nos tenemos que ir limitando, porque si empezamos a adquirir algún tipo de préstamos, ya también empieza a correr
el tiempo, y es cuando más rápido corre el tiempo, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo veamos, y con esto decimos siempre, si usted lo quiere, deténgase un poquito y vea lo mejor. Quizá en otro momento lo puede cubrir. Ahorita a lo mejor no tiene, deténgase un poquito. Le aseguro de que los zapatos no se van a ir. Van a haber nuevos y diferentes estilos. La ropa va a cambiar. Entonces incluso ya va a pasar de moda cuando usted lo quiera, se lo quiera poner, porque a veces lo compramos y se queda guardado, ¿verdad? Entonces esa no es la función. Si usted lo compra es para que se lo ponga, ¿verdad? Entonces es muy importante, incluso al comer. Entonces si se quiere dar un pequeño gusto para comer, está bien, hágalo, pero ya luego empiece a ver cuántas veces se quiere dar ese gustito. ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿O cuántas veces? ¿Verdad? Porque a veces solamente también queremos quedar bien con todos, y entonces no se preocupen, yo pago. Cuando usted haga sus pequeñas sumas, le aseguro de que eso también le pasa a una factura, ¿verdad? Entonces es importante, por eso hablábamos al inicio, el no compararnos con los demás, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito también el cómo entrar a un préstamo. Si en realidad usted ya tiene su proyecto, entonces hágalo, ¿verdad? Pero también ya sabe de que va a tener un pequeño ingreso. Pero si estamos, y justamente, y vuelvo a agarrar la palabra que le decía al inicio, si estamos basados en algo real, porque si estamos basados en algo real, seguramente va a cambiar. Pero si es sobre algo ideal, seguramente no puedo, porque no va a avanzar, porque si creo que voy a tener, a lo mejor me van a dar, y entonces no podemos empezar. ¿Por qué? Si a usted le dan un préstamo, ¿cómo lo va a empezar a pagar después? ¿Verdad? Entonces es muy importante. ¿Qué valor le va a generar incluso el mismo préstamo? ¿Cuántas cuotas en realidad puede pagar, verdad? Y son cuotas reales, ¿sí? Entonces, porque a lo mejor lo puede dejar para un largo plazo, porque a veces me gustaría que esto cambiara y yo entre más rápido mejor. Sí, pero ¿y si no me entra algo real, qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, mejor de poco a poco, pero es más seguro. Y entonces, vemos que esto nos va ayudando, y entonces cómo me genera a mí el estrés, ¿verdad? Ya escuchando esto, vemos entonces de qué manera nos genera estrés o ansiedad. ¿Por qué entonces mucha gente vive preocupada? ¿Por qué mucha gente vive muy frustrada y no sabe qué hacer? ¿Por qué me llega a alterar las emociones una deuda? ¿Por qué lo económico se me hace difícil de sobrellevar? Hablábamos un poco de cómo nos genera estrés nuestra economía, ¿verdad? Cuando está estable, pues todos felices, pero cuando ya entramos o tomamos decisión de endeudarnos, empezamos a tener alguna pequeña dificultad, ¿verdad? Entonces, a veces para aceptar de que también todo cambia, y aún más si la deuda es para algo que en realidad me pueda ayudar más adelante, ¿verdad? El ver cómo se va construyendo una casa, ¿verdad? El ver cómo los niños o jóvenes se están graduando y ustedes lo van invirtiendo. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento, si su hijo ya se gradúa, pues ya al trabajar seguramente ya será una persona independiente, ¿verdad? Entonces, y son algunos gastos incluso que algunos padres de familia lo toman o llegan a tomar esa decisión de poder sacar alguna deuda para poder solventar este tipo de necesidades. Pero si empezamos a ver algún tipo de deuda por comprar algo solamente para cubrir, qué sé yo, los 5 trajes para sus hijas, sus hijos, tendríamos que evaluarlo un poquito, detenerse un poquito. ¿Por qué? Porque vemos de que si vamos a endeudarnos, acuérdese de que el recibir el dinero es bonito, pero el pagarlo va a ser diferente, ¿verdad? Entonces es importante entonces que usted empiece a planificar y hacer su listado de gastos. Es necesario que usted se siente y vea
cuánto gastó durante este mes. Estamos iniciando el mes de marzo, estamos por el tercero, entonces le sugiero de que usted se sienta el día de hoy, el día de mañana, en estos días, pero realice sus cuentas. Cuánto está gastando durante el día para la comida, cuánto está gastando por cubrir algún gustito, cuánto está gastando, pero escríbalo y haga la suma y vea en realidad si es necesario mantenerlo o es necesario también cambiarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estabilidad es para la familia y para usted. Ahora, ¿de qué manera nos llega a afectar en la parte emocional, desde lo psicológico, desde un estrés, una ansiedad? ¿O por qué algunas personas piensan o ya creen que ya no tienen salida al momento de tomar la decisión de endeudarse, pero luego ya no encuentran el camino para poder salir de ello? Es muy importante entonces que también los escuchemos. ¿Por qué? Porque cuando ya no llego, no puedo planificar de que también me entra mensualmente o semanalmente o tengo algo para poder cubrir la deuda, entonces empiezo quizá con algún dolor de cabeza, ¿verdad? Algunos dejan de comer o comen de más, ¿verdad? Algunos les cambia incluso el sueño, en algún momento están más despiertos, ¿verdad? No pueden dormir porque hay algo que les preocupa y pasan en vela toda la noche, ¿verdad? Entonces, y cuando les está dando sueño, ya amaneció y ya hay que ir a trabajar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Nos altera este tipo de, ¿y qué conlleva esto? Al momento de que alguien padezca de insomnio, se vuelve incluso una persona un poco enojada o muy irritante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está peleando toda la noche con querer dormir, no puede, y empezar el día con otras preocupaciones, se vuelve una persona diferente, ¿verdad? Por eso cambian las actitudes. Es importante que usted vea entonces de qué manera le está afectando o le está beneficiando mucho también el endeudarse. La parte económica sin duda es muy, muy importante y vital para que también estemos tranquilos durante la vida, que tengamos una calidad de vida. ¿Por qué? Nos afecta bastante la parte física, porque algunos se quejan incluso de mucho dolor de estómago, ¿verdad? Es como que me arde el estómago, a lo mejor está también teniendo una gastritis nerviosa, ¿verdad? Todo lo que yo le estoy tratando de darle solución, a veces no logro y me termino enfermando. Entonces necesitamos buscarle salida. Algunos empiezan con algunos problemas cardíacos o problemas del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque en algún momento, ante mucha preocupación, ante mucho estrés, estoy que ya no encuentro salida, ¿verdad? Entonces, es importante que usted busque ayuda también social, platíquelo, ¿verdad? Platíquelo, la familia en este caso es fundamental, padres, hermanos, familia. Tal vez ya mucho estoy yo cansada de escucharme, de incluso decirme no lo hubieras hecho, para escuchar a alguien más que me diga, ¿para qué te metiste? Yo te dije, ¿sí? Ya me he culpado yo mucho para escuchar a los demás. Quizá ya no escuchamos eso y a lo mejor es importante que ya apoyemos de alguna manera, ¿verdad? Quizá no vamos a poder dar de la forma económica, pero a lo mejor podemos solventar un pequeño tiempo de comida, ¿verdad? Dar algunos víveres, porque en algún momento se llega a ese caso, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted, querido televidente, vea de qué manera está llevando su economía y de cómo lo está afectando, ¿verdad? Entonces, porque a veces nos altera también el ánimo, ¿verdad? A veces si antes era una persona muy activa, ahora yo no encuentro porque estoy con tanta preocupación y ya no me permito ver más allá. Me empiezo a nublar, empiezo a ver de que no, y todo me enoja, todo me entristece, todo me frustra, y por eso es muy importante que usted platique con las personas que le puedan generar confianza. De alguna manera, también al estar endeudados y no lograr solventarlo, me causa mucho temor, ¿verdad? Al ver a la persona, si es con alguna persona, ¿verdad? El ver alguna llamada, el
tocar la puerta, el todo me genera bastante estrés, ¿verdad? Me asusta, me da miedo todo este tipo de situaciones. Entonces, es muy importante que usted como adulto aprenda también a hablarlo, ¿verdad? Porque de esta manera nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y es lo último en donde ya cerramos nuestro programa. Identifique si usted tiene alguna pequeña oportunidad para ganar dinero, hágalo, ¿sí? Porque a lo mejor le va a ir bien y si no, al menos ya prueba, pero hágalo, ¿verdad? Porque a veces necesitamos solo un poquito, un empujón, y crea en usted, vea cuáles son sus habilidades, en qué es bueno, en qué es buena. Sí, pero es que yo estoy graduada sí, pero a lo mejor le gustan las manualidades, ¿verdad? Y usted tiene mucho papel ahí, se pone a hacer algunos dibujos y los vende, o se pone a preparar comida y les ofrece a las personas que están cercanas, de los que llegan a trabajar en otro lugar, ¿verdad? Entonces, vea algún tipo de soluciones. Es de las que puede hacer costura, genial, empiece a ver de repente a reutilizar algo, y a lo mejor ya le toca vender, a lo mejor le toca replantar las flores, y empieza usted a ver. Uno se distrae y aparte le genera alguna entrada económica. Todo lo que pueda usted realizar, hágalo y confíe en usted, crea en usted, porque sin duda usted tiene diferentes habilidades. Entonces es muy importante. A veces criticamos mucho a las personas que están lavando en casas ajenas, pero saben cómo solventar la vida, ¿verdad? Entonces, que sin duda alguna, en algún momento de la vida también les va a cambiar y van a mejorar. Los animamos entonces para que aprendamos a vivir. Si estamos endeudados, que también aprendamos a vivir tranquilos y a buscar soluciones. Identifique qué es lo que le está preocupando de más.